Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de un webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión hacemos con nuestros compañeros de ATISA y de Selier Abogados, perteneciente al grupo ATISA. El tema en cuestión, disculpadme que tengo una voz fatal, se me va a oír un poquito mal, pero ni siquiera yo soy un combustible, es que no puede ser esto. Pero bueno, nada, os decía que el tema que vamos a hablar hoy, pues bueno, tiene mucha amiga porque los protocolos de desconexión digital, o sea, la obligación de la desconexión digital es una obligación desde hace ya tiempo en las empresas españolas, pero también es verdad que se enfrenta con muchas dificultades a la hora de ponerla en práctica. Y la normativa y la jurisprudencia, como estáis viendo en la pantalla, pues bueno, nos van orientando un poquito y de qué cosas sí o sí tenemos que hacer y en qué parámetros y en qué condiciones tenemos que hacer. La ponente de hoy, la que contamos y a la que le quiero agradecer el ratito que nos va a dedicar, es Silvia Palacios, disculpad, socia directora del área laboral de Selier Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias a vosotros, Maite, por invitarme. Sí, va a ser una sesión intensiva. Yo lo sé, ya se lo he avisado a Silvia. Los webinars normativos tienen mucho interés porque es donde os aprieta el zapato. Sé que además pueden generar numerosas cuestiones que por supuesto vais a poder trasladarnos a través de la opción preguntas y respuestas, por favor. Si en algún caso os equivocáis y vais al chat, tampoco pasa nada, pero siempre me es más fácil gestionarlas desde la opción preguntas y respuestas. Y como siempre, a las personas que tengáis que ausentaros por cualquier causa que estamos trabajando y nos pueden requerir en cualquier momento, no os preocupéis que también os enviaremos la grabación completa de la sesión, la documentación que amablemente va a compartir Silvia y un resumen que haremos también desde Observatorio de Recursos Humanos. Y sin más, te cedo la pantalla y te cedo los mandos y también la voz, que la tienes mucho mejor que la mía hoy. Silvia, adelante con ello. Muchas gracias, Maite. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir un ratito con nosotras. Voy a empezar la webinar de hoy lanzando una pregunta. ¿Por qué hablamos hoy de la desconexión digital? Y para poder dar respuesta a esta pregunta, no hay nada mejor que aportar una serie de datos. Es indudable que estamos en un momento de máxima hiperconectividad por el uso de las tecnologías digitales. Además, en nuestro sistema de relaciones laborales se han introducido nuevas formas de organización del trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, de tal forma que en muchas ocasiones se difuminan y se llegan a confundir cuáles son los espacios y los tiempos de trabajo con los tiempos de descanso. Fijaos, os aporto información muy reveladora del informe de InfoJobs que elabora todos los años sobre desconexión digital. Nada más y nada menos que el 72% de los españoles declara no desconectar del trabajo fuera del horario laboral. Y el 62% además no lo hacen durante sus vacaciones. La buena noticia es que poco a poco vamos progresando y hemos mejorado con respecto a la situación que teníamos en años anteriores. Si veis en el gráfico, hemos mejorado en 3 puntos del 2022 al 2023 y nada más y nada menos que en 10 puntos desde el 2021 hasta el 2023. Con lo cual, vamos por el buen camino, pero sin duda nos queda también mucho por recorrer y mucho por hacer. ¿Quiénes son los perfiles que, según el informe de InfoJobs, desconectan menos? Pues nos dicen que los hombres, en una franja determinada de edad, los mayores de 45 hasta los 65 años, además aquellos que tienen una antigüedad mínima de 5 años y que ocupan puestos de dirección o responsabilidad. Especialmente significativo me parece que los perfiles que menos desconectan son aquellas personas que están en situación de teletrabajo, con lo cual vamos a tener que poner el foco precisamente en el colectivo de las personas que trabajan a distancia para poder facilitarles la desconexión digital. ¿Y cuáles son los datos o cuáles son las razones por las que no se desconectan los trabajadores? Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque se sienten obligados a responder y en segundo lugar, un 35% de los españoles porque consideran que su puesto de trabajo, el puesto de trabajo que ocupan, así se lo requiere. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de factores de carácter extrínseco y que por lo tanto las empresas podemos y debemos hacer mucho para trabajar en estos factores y facilitar la desconexión digital a las personas. No lo he reflejado en la presentación,
pero también por género, las mujeres se sienten en mayor medida en la obligación de dar respuesta a mensajes y llamadas a las comunicaciones fuera del horario laboral. Por contra, los hombres, el motivo por el que se conectan fuera de su jornada es fundamentalmente por el puesto de trabajo que ocupan. Por lo tanto, ojo también en la posible perpetuación de roles que se están produciendo dentro de las organizaciones. Sin duda, esta situación da lugar a nuevos riesgos laborales, como pueden ser el síndrome visual informático, los trastornos musculoesqueléticos y el tecnoestrés. El tecnoestrés en sus dos versiones, la tecnoansiedad, que es aquella tensión y aquella situación de malestar que sentimos por el uso de la tecnología, y en la tecnofatiga, que es aquel cansancio, aquel agotamiento que tenemos precisamente por el uso excesivo de los medios digitales. Esta hiperconectividad que estamos viendo sin duda tiene un impacto directo en el índice de absentismo. Os he querido traer el último informe o los últimos datos aportados por ADECO, que realiza con carácter trimestral. Actualmente estamos en España con un índice de absentismo del 7,2%, es récord histórico. Venimos incrementando este índice desde la pandemia y fijaos, la primera causa de baja por incapacidad temporal proviene de trastornos musculoesqueléticos y la segunda causa de baja por incapacidad temporal proviene de problemas de salud mental, en los que no me cabe duda que la desconexión digital tiene una influencia clara. No solo en el absentismo influye la falta de desconexión digital, sino que también impacta en nuestra organización en otros factores, en otros elementos, como puede ser nuestro clima laboral, la capacidad que tenemos como organización para atraer y retener talento, la calidad del servicio que nos prestan las plantillas y, en definitiva, la productividad. Por lo tanto, son todos estos motivos los que nos llevan hoy a hablar de desconexión digital. ¿Y qué es lo que nos viene diciendo la normativa? Bueno, como sabéis, la desconexión digital se regula por primera vez a partir del 2018 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la LOPD. Pero es cierto que antes del 2018 ya la desconexión digital podría encontrar o encontraba su hueco dentro de la normativa en vigor española. Por ejemplo, en la regulación de la jornada máxima y los tiempos de descanso establecida en el Estatuto de los Trabajadores, en la regulación también del derecho a la intimidad que se establece en la Constitución española, por supuesto en toda la normativa de prevención de riesgos laborales y también en las referencias que a las medidas de conciliación se hacen en la normativa de igualdad. Pero como digo, no es hasta 2018, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no se regula de manera expresa este derecho, que curiosamente se hace en una norma que no es de carácter laboral. Sin embargo, es cierto que posteriormente se incorpora a nuestro Estatuto de los Trabajadores, en concreto al artículo 20 bis, el derecho de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Vamos, si os parece, a continuación a desgranar los aspectos legales que se recogen en esta normativa que os acabo de referenciar. ¿Qué es la desconexión digital? Bueno, si hacéis una lectura del artículo 88 que antes hemos visto, la norma no aporta una definición legal de qué es la desconexión digital, pero podríamos decir que es el derecho que tienen las personas trabajadoras a no conectarse a ningún dispositivo profesional fuera de su tiempo de trabajo. Es curioso porque la norma lo que hace es regular este derecho como un derecho, valga la redundancia, de las personas trabajadoras, pero no como una obligación de la empresa. El legislador parece que lo que pretende es que las empresas faciliten y promuevan en la medida de lo posible el ejercicio de la desconexión digital, garanticen la desconexión digital, pero sin embargo a mí desde luego me causa cierta sorpresa que no se regule la normativa, por ejemplo, el deber de abstención de la empresa para comunicarse fuera del horario laboral con su plantilla. Cuestión distinta será en los convenios colectivos, como tendremos ocasión de ver, pero desde luego en la normativa no aparece este deber de abstención. ¿Por qué regulamos la desconexión digital? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues tenemos una triple finalidad. Por un lado, preservar la salud. Por otro lado, preservar la conciliación de la vida personal y familiar y profesional.
y por otro lado también garantizar la intimidad de las personas trabajadoras. Y desde esta perspectiva, la norma regula o establece una serie de exigencias y obligaciones para todas las empresas. Y en la presentación os destaco el todas las empresas, porque son obligaciones que se tendrán que cumplir por todas las organizaciones con independencia de su tamaño. Va a dar igual que tengan 2 trabajadores, 50 trabajadores o 1000 trabajadores. Todas ellas tendrán que tener y cumplir estas 2 obligaciones. Primero, elaborar una política de desconexión digital y segundo, desarrollar acciones de sensibilización y formación. ¿Qué es esto de la política de desconexión digital? Va a ser el documento en el que se van a definir las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión, siempre teniendo en consideración la naturaleza y el objeto de las relaciones laborales que perviven dentro de nuestra organización y siempre también teniendo en consideración lo que a este respecto diga los convenios colectivos y si no dicen nada nuestros convenios colectivos de referencia y de aplicación, a lo que se esté en los acuerdos alcanzados por empresas y representantes legales de los trabajadores. Y también en estas políticas tendremos que desarrollar acciones, medidas concretas para permitir que la plantilla desconecte digitalmente. Estas políticas de desconexión digital las elaborarán las empresas, cumpliendo siempre el previo trámite de audiencia con la representación legal de las personas trabajadoras y, no obstante, hablaremos de estos requisitos legales a la hora de elaborar las políticas de desconexión digital un poquito más adelante cuando hagamos referencia a una sentencia de la Audiencia Nacional muy reciente que nos aclara cómo tenemos que llevar a cabo este proceso. Por otro lado, el legislador, no sé si de una manera consciente o no, pero lo cierto y verdad es que regula la desconexión digital con una visión, una perspectiva holística, porque lo que hace es vincular las políticas de desconexión digital con otras políticas internas que tenemos o que debemos tener dentro de nuestras organizaciones. En primer lugar, cuando está hablando de respeto del tiempo de trabajo y descanso, estamos hablando de políticas de registro de jornada. Segundo lugar, cuando estamos hablando de garantizar la intimidad personal y familiar, estamos hablando de planes de igualdad. Y luego, en tercer lugar, la propia norma hace una referencia expresa al colectivo de personas teletrabajadoras que identifica como las que especialmente vulnerables a la hora de poder tener una desconexión digital real. Incluso en la propia Ley de Trabajo a Distancia, en el artículo 18, se alude al derecho de las personas teletrabajadoras a la desconexión digital. Volveremos, no obstante, a esto un poquito más adelante. Vamos a entrar en el meollo, si me permitís la expresión de la cuestión, a cómo elaborar un protocolo de desconexión digital. Y yo os voy a dar 10 consejos rápidos. El primero de ellos, lo primero que tenemos que hacer a la hora de abordar una política de desconexión digital es obtener el compromiso de la dirección de la compañía y al más alto nivel. Si no conseguimos ese compromiso, vamos a tener un papel, pero no una política de desconexión real con un contenido real. Tendremos una política vacía de contenido y por lo tanto que no nos va a resultar eficaz para el objetivo y la finalidad que prevé la normativa. En segundo lugar, siempre tendremos que tener en consideración, esto es importantísimo, lo que nos diga el convenio colectivo que nos resulte de aplicación. Os pongo ahí el ejemplo de AXA, que fue la primera empresa que aborda en su convenio colectivo la materia de desconexión digital. Después de este convenio colectivo han venido otros muchos que también han ido abordando la materia de desconexión digital. Bien es cierto que de una manera muy diferente entre unos y otros. Hay convenios colectivos, como el que os referencio aquí, el convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid, que alude a la desconexión digital de una manera pues, muy genérica y haciendo referencia casi expresa y literal a lo que nos viene diciendo la Ley de Protección de Datos. Pero hay otros convenios colectivos mucho más avanzados, mucho más modernos, que sí que ahondan de manera exhaustiva en el alcance del derecho a la desconexión digital. Os referencio, por ser el último que se ha publicado muy recientemente, el 23 de mayo, el convenio colectivo de cajas y entidades financieras. Me parece que es interesante que le dediquemos un par de minutos a este convenio porque seguro que os sirve para tener
pautas de actuación que incorporar en vuestras futuras políticas de desconexión digital. ¿Qué hace este convenio colectivo? Por un lado, lo que hace es regular una serie de medidas mínimas, de contenido mínimo que en todo caso se tiene que cumplir por las empresas afectadas por este convenio en sus correspondientes protocolos de desconexión digital. Y adicionalmente enumera una serie de recomendaciones, de sugerencias que se pueden incorporar también a las políticas de las empresas que estén afectadas por este convenio. En cuanto a las medidas mínimas, aborda tres. La primera de ellas, que los trabajadores no tienen obligación de contestar a cualquier comunicación que se remita por parte de la empresa fuera de la jornada laboral, del tiempo de trabajo, salvo urgencias justificadas. Y lo que hace es identificar exhaustivamente qué se entiende por urgencias justificadas. En concreto, aquí habla de graves riesgos hacia las personas, potencial perjuicio empresarial hacia el negocio, cuya urgencia requiera la adopción de medidas especiales o de respuestas inmediatas. Lo define de una manera, como veis, muy exhaustiva. Por otro lado, y esto es interesantísimo, acota también el horario en el que se va a tener que respetar la desconexión digital. Incluso identifica horarios singulares que puedan tener determinados colectivos de trabajadores, porque dentro de una organización no todos tienen por qué tener el mismo horario de trabajo, y eso tendrá también que adecuarse en nuestras correspondientes políticas. Y, por último, exceptúa del alcance de la desconexión digital todos aquellos correos electrónicos que se envían de manera automática y que no contienen ningún tipo de mandato, orden o instrucción hacia los trabajadores. Me refiero, por ejemplo, a aquellos correos que las empresas programan de manera automática y que te avisan de, por ejemplo, te recuerdo que queda un día para que finalices el curso de blanqueo de capitales, o te recuerdo que queda un día para realizar las pruebas médicas. En definitiva, correos que quedarían excluidos según este convenio, del alcance de la desconexión digital, y que es muy interesante que se recojan este tipo de previsiones dentro de nuestras políticas. Y como os decía, por otro lado, el convenio colectivo también hace referencia a una serie de medidas adicionales que se pueden implementar en las organizaciones. Creo que aborda 6 o 7 medidas. Algunas de ellas, las más interesantes, pues podrían ser el que las comunicaciones, los correos electrónicos se dirijan a las personas que realmente vayan a estar involucradas en el tema de que se trate, y no estos correos masivos que solemos enviar a personas a todo el departamento, y a lo mejor a personas que no tienen por qué leer esa información y hacerles perder tiempo. Que se utilice también el envío retardado de correos electrónicos cuando enviamos mails fuera del horario laboral, o que se programen respuestas automáticas cuando una persona está ausente a su puesto de trabajo, indicando precisamente que está de vacaciones o que no se encuentra disponible en ese momento, para que no se le pueda molestar en esos tiempos. Bueno, os invito a que leáis ese articulado del convenio, porque seguro, como digo, que os da ideas para poder incorporar dentro de vuestras políticas. En tercer lugar, tenemos que analizar nuestra empresa. Y aquí os digo, por favor, obviemos los copias y pegas. Somos muy dados a hacer copias y pegas, sobre todo en los temas de desconexión digital. Y al final no todo vale para todas las compañías. Tenemos que hacerle una foto a nuestra organización y ver realmente qué necesitamos y qué medidas podemos implementar para corregir las situaciones de dificultades de garantizar la desconexión digital que podamos observar. ¿Y cómo podemos hacer esto? Nosotros en el despacho hacemos primero encuestas a la plantilla, distinguiendo además diferentes niveles de responsabilidad, en los que recopilamos cuáles son cómo ven que se organiza la desconexión digital o garantiza la desconexión digital dentro de la organización. Por ejemplo, les hacemos preguntas de si conocen en qué consiste la desconexión digital, si envían o reciben correos electrónicos o comunicaciones fuera de la jornada o del horario laboral, si la empresa les ha enviado comunicaciones de sensibilización para que puedan desconectar fuera de su tiempo de trabajo. O también les preguntamos si cuando reciben las comunicaciones es por motivos urgentes o simplemente por el día a día ordinario de la actividad laboral.
Y junto con esas encuestas que tenemos que analizar sus resultados, también nos reunimos con la dirección de la compañía y les hacemos entrevistas, esto es importantísimo, a los responsables de departamentos, de los distintos departamentos, porque cada departamento va a tener una necesidad, trabaja y se comunica con los equipos de una manera diferente y por lo tanto vamos a tener que adoptar medidas diferentes seguramente también. Identificaremos además así los puestos y los departamentos donde existen mayores dificultades para desconectar. Por ejemplo, a lo mejor un departamento comercial es más complicado que tenga una desconexión digital en determinadas franjas horarias que otras. Bueno, pues veamos cuál es la situación para poder adoptar las acciones oportunas al respecto. O a lo mejor hay una parte del equipo que trabaja con otros países que tienen diferentes usos horarios y entonces tendremos que adaptar también su desconexión digital a esa situación. Analicémoslo. Y luego fundamental también para mí es comprobar cuáles son aquellos managers, aquellos responsables que van a ser nuestros aliados a la hora de implementar las políticas y cuáles son los que nos van a poner un poquito obstáculos a la hora de implementar todas las acciones que hayamos pensado en materia de desconexión digital. Y sobre ellos tendremos que hacer una campaña específica de sensibilización porque nos los tenemos que llevar a nuestro terreno. También, muy importante, en el análisis que hagamos, tenemos que identificar posibles situaciones en las que nos veamos abocados como empresa a excepcionar momentos o tiempos de quiebra, ¿no?, de esa desconexión digital. Por ejemplo, si tendremos que ir viendo cuando se conectan las personas fuera de su horario laboral, en qué momentos, si es algo muy recurrente, por qué motivos, y esto nos hará definir esas situaciones de excepcionalidad que os referencio. En cuarto lugar, os he hecho referencia a los managers. Para mí es que es fundamental que los responsables de departamentos estén, nuestra segunda cadena de mando, digamos, esté alineada con la dirección estratégica de la compañía, porque si no, no vamos a conseguir implementar de manera eficaz la política de desconexión digital. Nuestros managers, nuestros responsables, como los denominéis en cada una de vuestras organizaciones, deben ser los primeros en cumplir con esta política y deben ser además nuestros prescriptores. Si tenemos a un manager que se dedica a la 1 de la mañana a poner correos a su equipo, por mucho que diga que no están obligados a contestarles a la 1 de la mañana, pues va a intimidar a su equipo y va a hacer difícil que puedan desconectar. Con lo cual, importante hacer campañas, como decía, específicas de sensibilización a los managers. En quinto lugar, fundamental, la parte gruesa de la política. Tenemos que trabajar exhaustivamente cuál va a ser el contenido de nuestra política. En primer lugar, tendremos que definir el ámbito subjetivo, a quién se lo vamos a aplicar, y tenemos que aplicárselo a todo el personal, con independencia del puesto de responsabilidad que ostente. La norma habla expresamente de que tenemos que incluir al personal directivo. A lo mejor también tenemos que excluir a determinados colectivos de personas, hablaremos más adelante a la luz de alguna sentencia al respecto, pero tenemos que definir bien este ámbito subjetivo. También tenemos que determinar cuál va a ser el alcance de la desconexión digital. Por ejemplo, nos tendremos que preguntar, ¿la desconexión digital va a consistir en que los trabajadores no tienen por qué responder a las correos, llamadas o WhatsApps que nos ponga la empresa fuera de nuestro horario de trabajo? O también la desconexión digital va a significar en mi empresa, porque así lo he decidido yo, de abstenerme y de obligar a que los responsables y trabajadores se abstengan a enviar correos fuera del horario laboral. Esto lo tendremos que decidir. En tercer lugar, tendremos que regular los supuestos en los que excepcionalmente, os decía antes, se pueda romper ese derecho a la desconexión digital, tal y como hacía, os recuerdo, el convenio colectivo de cajas y entidades financieras. Y también el tratamiento que le vamos a dar a esas horas que puedan dedicarle los trabajadores, a que puedan conectarse los trabajadores en esos supuestos excepcionales.
porque no va a ser lo mismo que la empresa le requiera a un trabajador fuera del horario de trabajo que se conecte para resolver algún asunto, a que el trabajador se conecte sin que la empresa le haya hecho ningún requerimiento al respecto, pero él quiera voluntariamente pues, adelantar trabajo y fuera del horario laboral decida seguir prestando servicios. El tratamiento es distinto, lo tendremos que tener en consideración. Por supuesto, también tendremos que hacer referencia a las medidas disciplinarias, a la imposibilidad de sancionar a aquellas personas que decidan ejercitar su derecho a la desconexión digital y, por supuesto, a sancionar a aquellas personas que incumplan con las obligaciones establecidas en la política de desconexión digital. Ojo que no podemos, en nuestras políticas de desconexión digital, modificar o alterar el régimen disciplinario que aparezca en convenio colectivo, porque es una materia reservada a negociación colectiva. Pero sí que podremos decir que nuestra política de desconexión digital es de obligado cumplimiento, tiene la calificación de orden e instrucción, o la naturaleza jurídica de orden e instrucción por parte de la empresa, y su incumplimiento dará lugar a las sanciones que, conforme establezca nuestro convenio colectivo de aplicación, estén allí previstas. Y por último, pues tendremos que diseñar también las medidas, insisto, ad hoc, en función de los resultados que hayamos visto del informe diagnóstico, para permitir o garantizar la desconexión digital de nuestra plantilla. Os pongo algunos ejemplos. Hay empresas que tienen una política de apagado de luces, es decir, que no se puede uno conectar al servidor a partir de una hora determinada o los fines de semana. Hay empresas también que establecen la política, como comentábamos antes, de programar correos diferidos cuando vamos a enviar mails fuera del horario de trabajo. También hay empresas que tienen alertas en pantalla. Cuando vas a escribir un correo, por ejemplo, a las 9 de la noche te salta la alerta que te sugiere que mejor lo envíes a partir de las 8 de la mañana. Siempre aconsejo también que en todos nuestros correos tengamos un disclaimer en el que indiquemos que si lo estás recibiendo fuera de tu horario de trabajo no estás obligado a contestarlo. Por supuesto, hay que trabajar en la gestión del tiempo de trabajo, ¿no? En la forma de gestionar los tiempos. Y esto tiene mucho que ver con las reuniones, ¿no? Que ahí tenemos una especie de reuniotitis que tendríamos que intentar eliminar en la medida de lo posible. Planifiquemos las reuniones con un orden del día al que nos tengamos que limitar, y limitemos también los tiempos de esas reuniones. Son muy útiles también las guías sobre el uso adecuado de las herramientas digitales y, por supuesto, continuar haciendo análisis de riesgos psicosociales en los que podemos identificar la desconexión digital como un factor de riesgo. Importante implementar canales de denuncias o canales de información, como se denominan ahora, de tal forma que aquellas personas que detecten que se están incumpliendo con la política de desconexión digital pues puedan informar de ello a la compañía para que se adopten las acciones que sean oportunas. Esto obviamente tendremos que vincularlo con nuestro sistema interno de información, que, como sabéis, es obligatorio para todas las empresas a partir de 50 personas trabajadoras desde el 1 de diciembre del año pasado. Y también, en el momento en el que nosotros estemos elaborando la política de desconexión digital, es importantísimo que hagamos partícipes de ella a la representación legal de las personas trabajadoras. Os he dicho antes que hay que darles el trámite de audiencia previa. Audiencia previa no significa negociar y no significa llegar a un acuerdo, pero en la medida de lo posible intentémoslo, porque si nosotros conseguimos alcanzar un acuerdo con nuestros comités de empresa, los comités de empresa se van a sentir copartícipes de la política interna que hemos elaborado, la van a cumplir y la van a hacer cumplir. Y esto lo que va a hacer es garantizarnos cierta paz social y evitar conflictos judiciales. No obstante, como digo, volveremos a ello a la luz de una sentencia de la Audiencia Nacional que voy a comentar un poquito más adelante. Y cuando tengamos ya nuestra política elaborada, obviamente tenemos que, en un ejercicio de transparencia, comunicarla e informarla a toda nuestra plantilla. En el mismo momento en el que hemos elaborado la política, tendremos que hacer una campaña de comunicación, pero no tenemos que limitarnos a hacerlo una única vez en la vida.
también tendremos que hacer comunicaciones periódicas y hacer recordatorios periódicos a la plantilla de que existe la desconexión digital, de que tenemos una política y que la tenemos que implementar. También es interesante que en los procesos de incorporación de nuevos trabajadores dentro de la organización, pues en el manual de bienvenida que solemos entregarles, se incorpore la política de desconexión digital. Y yo siempre digo que os aseguréis, esto es lo que tiene de pensar siempre en los medios de prueba, os aseguréis de la mensaje llegará con la formación y la sensibilización, que ahora hablamos de ella, pero sobre todo a través de la firma de la documentación que le pongamos a disposición de los trabajadores. Formación y sensibilización. Esto ya no es una opción. Las empresas no pueden optar si van a formar o no van a formar a la plantilla en materia de desconexión digital. Es una obligación legal. Expresamente la Ley Orgánica de Protección de Datos así lo prevé y tenemos que formar y sensibilizar a las plantillas, dice la norma, sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Pone el foco, como veis, en la prevención de la salud laboral. E igualmente, para mí es importante, si queremos tener políticas de desconexión digital eficaces, que esa formación se realice no solamente cuando hayamos pactado el plan de desconexión digital, sino también que se vaya actualizando de manera periódica. Y toda política tiene que llevar un seguimiento. No podemos configurar nuestra política de desconexión digital como un documento estático. Tiene que ser algo dinámico que vayamos adaptando en función de cómo vaya evolucionando nuestra compañía, porque si no, no va a tener sentido o va a dejar de ser ineficaz en un momento determinado. ¿Cómo? Pues haciéndoles nuevamente, periódicamente, en los tiempos en los que hayamos pactado, una vez al año, por ejemplo, encuestas a la plantilla y teniendo nuevas reuniones con nuestros managers y con nuestra dirección. Y preguntándoles, bueno, a partir en este año, en este primer año de vida de la política de desconexión digital, ¿has recibido formación en materia de desconexión? ¿Cuántos correos has recibido fuera del horario laboral? ¿Por qué motivos has recibido esos correos? Y volver a hacer un análisis de una nueva foto de la compañía para ver si efectivamente estamos en el camino adecuado, ¿no? Hemos acertado con las acciones que hemos decidido implementar. También es interesante que analicemos las posibles denuncias que se hayan podido presentar a través del canal de información y elaborar un informe de evaluación periódicamente también en el que evaluemos el impacto de cada una de las medidas. Si yo he decidido o he adoptado como una acción para garantizar la desconexión digital, pues que se programe el envío diferido de correos fuera del horario laboral, pues vamos a ver el número de veces que se ha incumplido con este criterio, ver si tenemos que corregir, esa es la finalidad del seguimiento, corregir en algún momento alguna de las acciones o reorientar alguna de las acciones que hayamos decidido implementar en un primer momento. Sin duda, las políticas de desconexión digital afectan al bienestar de las personas y si las queremos hacer sostenibles en el tiempo, lo único, la clave es el seguimiento y la evaluación. Y por último, el último tip o el consejo que os doy es que vinculéis la política de desconexión digital con otras políticas internas de la empresa. En primer lugar, con el código de conducta. Sabéis que es una norma que recoge los principios y los valores de la organización y, por lo tanto, dentro de nuestro código de conducta tenemos que incluir como valores la salud, la conciliación y la intimidad. En segundo lugar, el plan de igualdad. Recordad que las políticas de desconexión digital tienen como finalidad la conciliación y la salud laboral, por lo tanto, pensemos y diseñemos medidas en el área de conciliación y de salud laboral dentro de nuestros planes de igualdad, revisémoslos para hacerlos coherentes con nuestras políticas de desconexión digital. En tercer lugar, los protocolos de registro de jornada. El registro de jornada va a ser el sistema, va a ser el instrumento que me va a permitir controlar si efectivamente estamos cumpliendo, la plantilla está cumpliendo con las medidas de desconexión digital. Y por último, las políticas y los acuerdos de teletrabajo. Ya hemos dicho que las personas que teletrabajan son especialmente vulnerables
la desconexión digital. Hay un gran riesgo de incumplimiento de este derecho en este colectivo de trabajadores y, por lo tanto, tendremos que ponerles un foco de atención en nuestras políticas de desconexión digital. Como os decía, la Ley de Trabajo a Distancia recoge en su articulado el derecho a la desconexión digital de las personas teletrabajadoras y las empresas tendrán que realizar una evaluación de riesgos prestando especial atención a los factores psicosociales en estos casos. Por lo tanto, insisto, revisar todas estas políticas y especialmente las políticas y los acuerdos de teletrabajo. Bien, una vez que hemos hecho estas recomendaciones, lo interesante es analizar qué es lo que están diciendo los tribunales, nuestros jueces y nuestros magistrados con respecto a la desconexión digital, porque así es la única manera que yo entiendo que podemos contar con una buena política de desconexión digital. Analizando las sentencias, nos vamos a abrir los ojos de cómo tenemos que incorporar determinadas situaciones que al principio, a lo mejor en un principio no hemos previsto a golpe de sentencia. Yo os traigo 7 sentencias para compartir con vosotros hoy. La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 28 de septiembre del 2023, cada vez más son los trabajadores que solicitan la extinción de los contratos de trabajo por incumplimiento de las obligaciones de la empresa y que solicitan, junto con la extinción del contrato de trabajo, sabéis que está vinculada por el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, una indemnización como si de un despido improcedente se tratara. Este es el caso que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que una trabajadora solicita la extinción del contrato de trabajo porque durante su baja médica, que se prolonga durante un mes, ha recibido una serie de correos que le obligan, ¿no? Que le combinan a realizar determinadas tareas. ¿Qué es lo que nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias? El tribunal lo que viene a decir es que las conexiones que tuvo que realizar la trabajadora durante su baja por incapacidad temporal fueron muy puntuales, pero sobre todo lo más relevante es que esta trabajadora estaba casada con uno de los socios mayoritarios de la compañía y por lo tanto entiende el tribunal, que cierto interés empresarial tiene en que la actividad, aunque ella esté de baja, pues siga funcionando y siga existiendo buenos resultados. Y por lo tanto, entiende que no existe una vulneración del derecho a la desconexión digital y desestima la demanda de la empleada. ¿Con qué mensaje nos tenemos que quedar? Fijaos, aquí el tribunal descarta el incumplimiento grave por parte de la empresa porque las conexiones fueron puntuales. Parece que está requiriendo que para que exista una vulneración de la desconexión digital, el incumplimiento tiene que reiterarse en el tiempo y tiene que ser abusivo. Pero lo cierto y verdad es que la norma no dice nada de eso, habla simplemente de la desconexión digital, no de cuántas veces tenemos que incumplir con el derecho para que se entienda que este ha quebrado. Por lo tanto, importante que en nuestros protocolos de desconexión digital definamos el concepto y el alcance de la desconexión digital. Otra sentencia interesante de Madrid, en este caso también curiosamente del 28 de septiembre del 2023, que ha sido muy sonada en los medios, seguro que la conocéis, pero me parecía interesante también traerla y compartirla con vosotros. Es el caso de una trabajadora a la que se le despide de manera disciplinaria porque durante las vacaciones de su jefe, pues le empieza a enviar multitud de correos, llamadas, WhatsApps de trabajo, y a pesar de que su superior le dice que está de vacaciones, que está en la playa y que por favor le deje y le respete su derecho a la desconexión digital, pues ella continúa con ese acoso digital. La empresa le despide y el TSJ de Madrid confirma la procedencia del despido. Aquí, ¿qué es lo que me gustaría destacaros? Lo que me gustaría destacaros es que, como hemos dicho antes, primero tenemos que definir muy bien el ámbito subjetivo de nuestras políticas. Siempre estamos pensando que la desconexión digital se incumple de manera vertical descendente, de los superiores hacia los subordinados, pero no tiene por qué ser siempre así. Por lo tanto, incluyámoslo y expresémoslo en nuestras políticas y, por otro lado, reflejemos, como os decía también anteriormente, las consecuencias del incumplimiento, las consecuencias disciplinarias del incumplimiento de las políticas de desconexión digital para garantizar que luego tengamos éxito en los resultados en las sentencias judiciales en caso de conflicto.
Otra sentencia interesante del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 17 de julio del 2023. Aquí se alude a aquellas personas que cobran un plus de disponibilidad. Y se dice que estas personas no tienen derecho a la desconexión digital, puesto que este complemento retribuye precisamente tanto el hecho de la disponibilidad como también la mayor dedicación. Y lo que viene a concluir es que los trabajadores tienen la opción de aceptar o no aceptar estos pluses de disponibilidad, pero que si los aceptan, los tienen que hacer con todas las consecuencias. Por lo tanto, desestima la demanda que se había interpuesto y excluye a los trabajadores con plus de disponibilidad del alcance de la desconexión digital. Pero también tendríamos que expresarlo así y detallarlo así en nuestras políticas. Ojo que esto tampoco significa que aquellas personas que cobren el plus de disponibilidad tengan que estar todos los días a todas horas conectadas. No, se trata de que estén, de que no tendrán esa desconexión digital durante las franjas horarias en las que tienen que estar disponibles. Otra sentencia de Castilla-La Mancha de 15 de febrero del 2024, trabajadora que solicita también la extinción del contrato de trabajo porque durante su baja médica también había recibido una serie de correos electrónicos, 6 en concreto, en el que les requería para hacer una formación y evitar perder un certificado que era necesario para la realización de su puesto de trabajo. En este caso, igualmente, el tribunal entiende que no ha existido un incumplimiento grave, porque, ojo, fijaos el blindaje que supone el tener un protocolo de desconexión digital. Dice, había protocolo de desconexión digital, la empresa lo tenía bien hecho y además la trabajadora no indica en qué punto ha incumplido de dicho protocolo. Por lo tanto, entiende que no hay entidad suficiente para declarar la extinción del contrato de trabajo. Otra sentencia interesante del TSJ de Galicia de 4 de marzo del 2024, muy reciente. En este caso se trata de un trabajador que comunica expresamente a la compañía su deseo de hacer efectiva la desconexión digital y después de que haya hecho esta comunicación, la empresa le está remitiendo correos electrónicos a lo largo de 4 meses que no le obliga a responder, pero le envía esos correos electrónicos. El empleado interpone una demanda por vulneración de derechos fundamentales por la vinculación que tiene el derecho de la desconexión digital con la intimidad y solicita una indemnización de daños y perjuicios. Y el tribunal viene a decir que, recordando lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos, se fija y se centra en lo que dice el convenio colectivo. Y ojo, este convenio colectivo, que era el de empresas de seguridad privada, lo que decía es que la empresa no realizará con carácter general y salvo determinadas situaciones excepcionales ninguna comunicación fuera del horario de trabajo. De tal forma que el tribunal entiende que en este caso no es de aplicación general, es en este caso, por lo que dice este convenio colectivo, se ha vulnerado el derecho a la desconexión digital porque no solamente alcanza a que el trabajador no conteste a los correos electrónicos enviados fuera de la jornada laboral, sino también al deber de la empresa de abstenerse a enviar esos correos electrónicos. Y como la empresa no ha justificado que existiese ninguna situación de urgencia, por lo tanto, entiende que sí que ha habido una vulneración del derecho a la desconexión digital y condena a una indemnización de daños y perjuicios a la compañía por un importe pequeñito de 300 euros, porque no habían sido tampoco muchos los correos electrónicos que se habían remitido. Otra sentencia rápidamente del TSJ de Galicia, de 11 de abril del 2024, que me parece muy interesante compartirla con vosotros, porque a mí cada vez más me piden en las compañías realizar políticas para hacer seguimiento de las bajas de larga duración. En este caso, una empresa tenía esa política y consistía en que los coordinadores de equipo, cuando alguna persona de su equipo estaba en situación de baja, pues tenía que hacer una llamada cordial para interesarse por el estado de salud del trabajador. Consta acreditado que en ningún momento esas llamadas instigan al trabajador a que se reincorpore al puesto de trabajo y que tampoco les pregunta por los motivos de la baja, es simplemente para interesarse por su estado de salud. Comisiones Obreras plantea conflicto colectivo porque entiende que no se respeta el derecho a la integridad física, a la intimidad, a la dignidad de los trabajadores que están en situación de baja y que se vulnera específicamente el derecho a la desconexión digital, y el TSJ de Galicia viene a decir que no,
que no es así, que una simple llamada en la que además si el trabajador dice que no quiere recibir llamadas, la empresa se abstiene de hacerlas, pues no vulnera el derecho a la desconexión digital porque no está obligando al trabajador a estar conectado y a estar trabajando durante su baja. Y destaca que estas políticas lo que pretenden es crear un buen clima laboral. Y termino con una sentencia de la Audiencia Nacional muy reciente, de 6 de mayo del 2024, pero que me parece interesantísima que la comentemos, porque nos explica cuáles son los requisitos a la hora de elaborar, los requisitos formales a la hora de elaborar las políticas de desconexión digital. En este caso es una empresa de una ingeniería que se le aplica el convenio colectivo de consultoría, pretende implementar una política de trabajo a distancia y incluye una política de desconexión digital. Y lo que hace es informar y solicitar consulta previa a la representación social de los trabajadores para que evacúe el correspondiente informe. Los sindicatos presentan demanda por tutela de derechos fundamentales porque entienden que se ha vulnerado la libertad sindical en su vertiente de la negociación colectiva, entienden que no bastaba con la consulta, sino que había que negociar de manera efectiva y real. Y en la Audiencia Nacional lo que nos dice es que la ley distingue dos supuestos, y esto es muy importante tenerlo claro. Por un lado, las políticas de desconexión digital, que están encomendadas a las empresas y que pueden elaborarlas unilateralmente previa consulta a la representación legal de los trabajadores, y como esa es la práctica que ha hecho esta empresa, está bien hecho. Y por otro lado está el ejercicio de los derechos de desconexión digital, que aquí sí hay que estar a lo que diga el convenio colectivo, y si no hay convenio, si no se regula en convenio colectivo, hay que estar a lo acordado entre las partes. Por tanto, aquí sí habría que tener negociación y alcanzar un acuerdo. Pero como en este caso la empresa ha recogido las previsiones que el convenio colectivo de aplicación hacía con respecto al ejercicio de los derechos de desconexión digital, entiende que ha actuado correctamente y que por lo tanto no se ha producido ninguna vulneración de ningún derecho fundamental y desestima la demanda. A modo de conclusión, y para terminar ya y dejaros oportunidad de hacer preguntas si tenéis dudas, siempre me gusta terminar pensando en cuáles son las razones para implementar políticas de desconexión digital. Sin duda, estamos hablando de un tema de cumplimiento normativo y tenemos que cumplir las exigencias legales para eliminar riesgos laborales y sobre todo para evitar o minimizar sanciones. Ojo que la norma expresamente no reconoce ningún tipo de sanción por no tener un protocolo de desconexión digital, pero a través de la ley de infracciones y sanciones sí que nos podrían llegar a imponer como infracción grave una sanción de hasta 7.500 euros por incumplimiento de las condiciones de trabajo y las obligaciones en materia de jornada y descanso de los trabajadores, que incluso si se vinculan con el incumplimiento de la normativa de PRL, pueden llegar a ser sanciones de hasta casi un millón de euros. De hecho, la Inspección de Trabajo ya ha anunciado que va a lanzar una campaña en materia de PRL donde se va a enfocar con los riesgos psicosociales, específicamente con el tecnoestrés, y por ello va a requerir la presentación de las políticas de desconexión digital. Pero no todo es cumplimiento normativo y también pensemos en que estas políticas, como hemos visto con las sentencias que acabamos de comentar, estas políticas nos blindan y nos hacen preparar una mejor defensa en caso de conflictos judiciales, y además nos permiten contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto del trabajo decente para todos, a tener una buena imagen social de cara a clientes y proveedores, y esto en definitiva lo que tiene es un impacto en nuestra capacidad para atraer talento, para incrementar la productividad y por lo tanto nuestra cuenta de resultados, y por supuesto para reducir el absentismo, que ahora mismo es el principal problema al que se están enfrentando las empresas. Y permitir que acabe con el eslogan que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene en la campaña que ha hecho sobre desconexión digital muy recientemente. Pulsa off para estar on. Y ya por mi parte, hemos acabado, Maite. Pues muchísimas gracias, Silvia. Madre mía, prometía ser intensa y lo ha sido. Es promesa cumplida. Promesa Vamos con cumplida, las yo creo que más o menos en tiempo. en tiempo, ¿no? Y además y en tino, de verdad, porque además has aportado una visión no solo normativa,
de la situación, sino esa implicación que tiene que tener con otros procesos y otros procedimientos. Porque, como bien has Sí, dicho, al final no todo es cumplimiento normativo, aunque lamentablemente ahora los departamentos de relaciones laborales sean indispensables en la gestión de los procesos de recursos humanos. Pero más allá de eso hay una parte preventiva, que es la de dotarse de esos protocolos, esas políticas que no solo minimizan el daño normativo, sino el reputacional. Que todo sin esto, duda. o además, puede tener un daño reputacional muy importante. Vamos con las preguntas. A ver, nos dice Jesús Mari, el protocolo no debe ser unilateral, requiere según la norma de audiencia y previa a la RLT. En su ausencia, ¿veis válido una comisión ad hoc cuando no hay esa representación No. legal? Si no tenemos representación legal, no tenemos por qué constituir una comisión ad hoc. Además, recordemos que las comisiones ad hoc están previstas única y exclusivamente para los supuestos específicamente expresados en el Estatuto de los Trabajadores, como son despidos colectivos o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Con lo cual, si no hay representación legal, pues no podemos elaborar de manera unilateral la política. Vale. Pregunta de Indri. Pregunta que tiene su aquel. La verdad, dice, ¿cómo se puede manejar la desconexión digital en el caso de que tengamos trabajadores en el extranjero? Claro, por aquello de la diferencia horaria, yo lo acabo de experimentar porque te vas al otro lado del planeta, tus compañeros están trabajando unas horas y para coincidir con ellos el esfuerzo es sobrehumano. ¿Dice algo la normativa al respecto? No dice nada la normativa al respecto. De ahí que sea muy importante en lo que os comentaba de hacer un análisis de cuál es nuestra situación. Y tendremos incluso de fijar determinados horarios, tendremos que intentar cuadrar determinadas franjas horarias en las que unos y otros puedan conectar y que tengan cierta coincidencia de uso horario. Y seguramente que los márgenes y los horarios de desconexión digital de unos y de otros tengan que ser diferentes a los de la plantilla general. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta es una pregunta que me surge a mí, cuando es el trabajador el que reiteradamente no acata esos protocolos internos de desconexión porque simplemente dice que es cuando a él le apetece trabajar? Puede darse el caso. ¿Cómo se Sí. defiende la empresa de eso? Claro, porque tú no puedes controlar si la persona trabaja un domingo por la tarde. Eh, en remoto, Claro, pero tú ahí no estás obligando al trabajador a estar el domingo no, por la en tarde absoluto. prestando servicios. Con lo cual, en ningún caso podríamos hablar de que eso es un exceso, por ejemplo, de jornada, de que eso son horas extras, por ejemplo, que sería uno de los problemas que nos podrían poner. E incluso podríamos también combinar, hacer advertencias al trabajador de que esa no es la práctica que quiere y que desea la compañía, sobre todo si eso implica a otros compañeros de trabajo. Una cosa es que yo me conecte un domingo por la tarde porque quiero adelantar cierto trabajo y otra cosa es que me conecte un domingo por la tarde y además esté enviándoles mails a mi equipo Ujú. dándoles información de trabajo. ¿Qué valor le das a estas coletillas que empiezan a ponerse en los correos electrónicos que dicen, te envío este correo porque, bueno, para mí es el momento de enviártelo, pero sin esperar que me contestes? ¿Tienen alguna validez ese tipo de correos? ¿Sirven de alguna manera para refrendar, o sea, o para demostrar que tenemos un protocolo, que tenemos una política? Es una de las medidas que se pueden establecer dentro de las políticas. Son buenas prácticas que yo sí que recomiendo ¿Mm? que las implementemos y que las interioricemos, pero también tengamos un poco cuidado, ¿no? Porque al Ujú. final el enviar estos correos con independencia de que tengan ese disclaimer, si yo como trabajadora masivamente estoy recibiendo a la 1 de la mañana correos de mi jefe, pues quizá me siento un poco obligada, ¿no? Con independencia de que me pongas Ya, hay que intentar sensibilizar a las personas para que eviten hacer esto, porque para eso también existe otra opción, que es el correo diferido. Prográmalo, que claro, te sí, llegue sí, mañana a las 8 totalmente, de la mañana. Entonces no tienes por totalmente. qué ponerle la coletilla ya, porque te va a llegar a las 8 de la mañana. De acuerdo. Nos pregunta Teresa si es obligatorio regular la desconexión en los convenios de empresa y qué sucede si no está regulado. Si no está regulado, y estamos hablando de del ejercicio del derecho a la desconexión digital, tendremos que, y tenemos representación de los trabajadores, según la última sentencia de la Audiencia Nacional, tendremos que negociar y llegar a un acuerdo con nuestros representantes en ese sentido.
ligado con esta pregunta, Joel también quiere saber si la desconexión digital viene recogida, si cuando la desconexión está recogida en el convenio colectivo, es igualmente necesario disponer de un protocolo adicional de desconexión. Son cosas Dependerá, separadas, claro. sí, dependerá de cómo esté regulado también en el convenio colectivo. Hay convenios colectivos, por ejemplo, este que hemos estado referenciando en la presentación, que sí que da unas exigencias, sí que aporta un contenido mínimo y además hace unas recomendaciones para que luego puedan implementarse en las compañías. Y aquí sí le da pie a que las empresas afectadas por el convenio elaboren sus propios protocolos. Hay que ver cómo Ujú. está regulado. Vale. Penúltima pregunta. No puedo decir el nombre porque me aparece como asistente anónimo. A ver, a la luz de la sentencia 6524, no me queda claro cómo se conjuga la necesidad de negociar el convenio con la representación legal de los trabajadores, con la ausencia de necesidad de que el protocolo de desconexión digital sea negociado. Solo audiencia pone aquí entre paréntesis. Eso ya no lo entiendo, yo no soy abogada. Discúlpame. Vale, sí, aquí lo que viene, entiendo que se refiere a la última sentencia que hemos comentado de la Audiencia Nacional. Aquí hay dos partes. Por un lado está la política de desconexión digital y por otro lado es que sí que puede elaborar de manera unilateral en la empresa previa consulta con la representación de los trabajadores y eso no implica negociación ni llegar a un acuerdo. Pero por otro lado está el ejercicio de los derechos de desconexión digital, como por ejemplo puede ser el regular las situaciones de excepcionalidad, ¿no? De ruptura de la desconexión digital. En esos casos tenemos que estar a lo que se nos diga en el convenio colectivo y si no se nos dice nada en el convenio colectivo tendremos que negociar ese punto con nuestros representantes de los trabajadores y llegar a un acuerdo con ellos. De hecho, hay una sentencia de la Audiencia Nacional anterior, de febrero o marzo, no lo recuerdo bien, del 2023 en el que precisamente anulaba un acuerdo una cláusula, un acuerdo de teletrabajo que hacía referencia a la desconexión digital precisamente por este motivo, porque se había impuesto unilateralmente los motivos por los que se podía contactar excepcionalmente con los trabajadores fuera del horario laboral y la audiencia venía a decir que no, que eso era materia de convenio colectivo y en su defecto, acuerdo. Ujú. Muchas gracias. La última pregunta, esta es de Jesús Mari, de nuevo. Y quiere saber, claro, es que cuando hablamos de desconexión digital, no, cuando decías que es una normativa que han de cumplir todas las empresas independientemente del tamaño. Sí, Claro, Jesús Mari se pregunta, dice, ¿y esto cómo enfocarlo en sectores donde no hay teletrabajo? También hay que tener esto, una peluquería, sí, una panadería, pues un sí. centro de una gran superficie de estas de alimentación. Hay que tener un protocolo. Pues sí, con independencia de la actividad, porque la norma no hace ninguna exclusión. Cuestión Mm, distinta es que tendrás menos riesgos, a lo mejor, de que exista esa hiperconectividad, pero no evita el que la panadería llame el jefe a uno de sus colaboradores o de sus trabajadores fuera del horario de trabajo por motivos X, de pedidos o de, en fin, hay que tenerlo porque, insisto, la norma no excluye a nadie y por lo tanto tenemos que implementarlo. Será menos complejo seguramente que en una empresa tecnológica de 1.000 trabajadores, no me cabe duda. Es que, bueno, es un poco curioso cuando menos, ¿no? Que se exija algo que Eso sin realmente no duda, pero en condiciona tus general procesos. ahí podríamos hacer una crítica y otro debate y daría pie a otra charla, Maite, porque al Sí, final ¿verdad? el legislador no tiene en consideración las actividades, no tiene en consideración el tamaño de las empresas. Al final se nos ha puesto la franja en muchas obligaciones laborales en empresas de 50 trabajadores, pero es que tenemos muchas empresas de De 2, de menos, 3 de trabajadores menos. y de Mm, menos, efectivamente, y tenemos también que cumplir determinados requerimientos que a lo mejor, bueno, pues tendrían que adaptarse de alguna manera. Yo creo que esa es la gran crítica que habría que hacerle al legislador, que somos un país país de de pymes. pequeñas y medianas empresas y de Sobre eso también me gustaría microempresas. a mí hacer un webinar en algún momento determinado porque daría para hablar y no callar. Una Sin última duda. pregunta, ¿vale? Que es de Ramón Vale. y nos dice, ¿el plus de dedicación ¿Sí? tiene algún importe mínimo para que No, sea... no tiene ningún importe mínimo, pero hay que ser sensato. Tenemos que hacer algo que sea proporcional a las exigencias que le requerimos al trabajador.
porque efectivamente sale esta sentencia y la pregunta típica del cliente es, vale, pues te voy a pagar 2 € por disponibilidad. Hay que hacer algo proporcional, ¿no? Si yo te voy a exigir estar disponible en un periodo X de tiempo y tienes un salario X, pues, algo que sea, eso también es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Pero algo que sea proporcional y que no dé lugar a pensar que estás cometiendo un fraude de ley precisamente para evitar el cumplimiento de la desconexión digital. De acuerdo. Pues mira, es que me he puesto en mute porque estaba contestando porque estás diciendo que ha sido una sesión súper aclaratoria, muy clara, muy ilustrativa y muy práctica. Y nada, pues estaba Estupendo, me simplemente alegro. diciendo que gracias a vosotros por de verdad por el feedback, por haber estado, habéis estado hasta el final todos, los 130 que os habéis conectado. Así es que, oye, enhorabuena, Silvia, el mérito es tuyo. Gracias, Me espero que... alegro, me alegro. He estado muy cómoda con todos vosotros y no obstante a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Estupendo. Me estáis preguntando si os enviaremos tanto el vídeo, como decía antes, como la presentación que ha compartido Silvia y haremos ese resumen también para quienes necesitéis algo rápido y certero. Gracias a todos, que Fenomenal. tengáis un muy buen día. Gracias, Silvia, que también tengáis un estupendo martes, ¿no? Todavía estamos a martes. Martes, sí, ¿Mm? todavía. Martes. No, bueno, ya estamos a martes. Venga. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Genial, gracias, hasta luego.